lo conocen, Alejandro. Yo te digo Berkovich, no sé si es Berkovich. Berko. Yo me autopercibo Berkovich, pero me dicen Berko. Díganme como quieran. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por ¿Cómo invitar. estás, Alejandro? El hombre de izquierdas. Gracias. Sí. El hombre de la izquierda, dijo Cristina. Me pusieron a la izquierda acá, se ve que le hacen caso acá, no sé. Bien. Buen golpe. Bueno, Ale, un gusto tenerte por acá. Estás en una jornada, venís hoy a participar en una jornada en la Bienal de la Facultad de Comunicación y vas a hacer, entiendo, a las 2 de la tarde tu programa en vivo y en directo allí. Sí, a las 2 de la tarde vamos a estar ahí en la Bienal de Periodismo. La verdad que es un honor participar. Nos invitaron a hacer Pasaron Cosas desde ahí, que es el programa que hacemos todos los días. Así es. En Radio con Vos. Pero yo estoy presentando El País que Quieren los Dueños. Así que a la tarde, ahí en la facultad también, de manera libre y gratuita, los espero en el auditorio de la Facultad de El Ciencias. auditorio, ¿lo conoces? Es hermoso. ¿Ah, el sí? auditorio de la facultad, sí. Qué bueno. Es Estoy hermoso y es grande. re contento y creo que se pueden acercar directamente, diría que algo más temprano, porque va a haber gente y vamos a responder preguntas, inquietudes sobre algo de lo que vengo hablando ya desde que salió, un mes y pico. Por suerte, entre los que más compra la gente. Digo por suerte porque es un debate que yo quiero dar hace más de 2 décadas, desde que empecé a laburar justamente cubriendo a los dueños de la Argentina. ¿Y encontraste respuesta? Porque para ese libro en particular fuiste a buscar muchas opiniones y demás. ¿Encontraste una respuesta de cuál es efectivamente el país que quieren los dueños? Bueno, tengo una hipótesis y es que es el de Milei. La apuesta que hay en el gran capital, en el más concentrado, en la élite, dentro de la élite, es una apuesta muy unánime por un modelo que en algunos casos también los daña a ellos, que también les genera pérdidas a sus empresas. Y sin embargo, esa apuesta es así de unánime, creo yo, porque encierra una renuncia de esos dueños a encabezar un proceso que les podría resultar más redituable, además de resultar más productivo para el resto de la sociedad. Encierra ahí una diferencia con el proyecto que gobernó en 2015, de 2015 a 2019, ¿no? Que se hablaba mucho de ese concepto de la Argentina atendida por sus propios dueños. Bueno, es que esa fue una primera experiencia, Gregorio, donde, apareció un fracaso muy, muy temprano que tuvo que ver con las características de Mauricio Macri, pero también por cómo reaccionó el establishment a su gobierno. Ahora parece estar ese establishment, esa élite dentro de la élite, en otro estadio, en un estadio de ya fue Argentina. Vamos a dedicarnos a 3 sectores de la economía que son netamente exportadores, vamos a dedicarnos a la energía, con el petróleo y gas de Vaca Muerta, a la minería, con el litio, pero también con el cobre y con el oro, y a la proteína vegetal que históricamente exportó nuestro país. No más porque este país no da para más. Eso es lo que me dicen textualmente incluso algunos de los dueños que entrevisté para este trabajo. Tal vez hacía falta un loco, me dijo uno el año pasado en el Café Tabac, que es un café donde se juntan muchos dueños, justamente. ¿Lo pasamos? Y me dice, tal vez hacía falta un loco que viniera a hacer esto que nadie creía que nadie fuera capaz de hacer. Nadie se animaba a hacerlo. Exacto. Y ese país que quieren los dueños, ¿qué posición ocupan los trabajadores, ¿no? Que son el eje de Bueno, la estamos empezando a ocupar ya esa posición los trabajadores. Una posición de hiperexplotación. Claro. Y de no llegar a fin de mes aún con 2 o 3 trabajos. Claro que una cosa tiene que ver con la otra. Y por eso, creo yo, en parte, se da esta apuesta, en muchos casos, a pérdida. Porque si no nos explica cómo alguien puede apostar por un esquema económico que va a perjudicar a su sector de la economía y beneficiar a muy poquitos. Y Alex, sobre todo a sectores concentrados en empresas extranjeras. ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, lo hace quizás con fines disciplinarios, pensando en el lugar que, como vos decías, ocupamos los trabajadores en ese esquema. Alejandro, siempre se habla, sobre todo desde el peronismo, los movimientos nacionales y populares, el rol de la burguesía nacional. Y en el cruce que tuviste el otro día con Cristina Fernández, ella te menciona la burguesía paulista, ¿no? Que en un momento apostó por Bolsonaro,
y hoy tiene el vicepresidente en el proyecto de Lula, ¿no? ¿Qué diferencias se encuentran a nivel regional? Siempre se habla de esto de una burguesía con una perspectiva nacionalista, o el caso nuestro, una burguesía transnacionalizada. Es muy interesante eso que dijo Cristina el otro día, porque la idea de que Brasil tiene una burguesía con carácter nacional, que apuesta por su país, que no tiene la trama, por ejemplo, de cáscaras offshore que tienen nuestros grandes empresarios para administrar sus empresas, que no se va a Uruguay a pagar menos impuestos, no está el Marcos Galperín de Brasil viviendo en Uruguay para no pagar el impuesto a la riqueza. Eso no pasa, es cierto. Ahora, lo otro que destacó Cristina, que me pareció súper interesante y muy, muy fino en términos de análisis, es que esa misma burguesía paulista, que fíjate vos, muchos peronistas tienen como endiosada en un punto, porque añoran tener una así en Argentina y no hay, es también una élite muy mezquina. Muy mezquina porque Brasil es un país muy jerárquico. Esto lo descubrió en su momento Guillermo O'Donnell, ¿no? Con el famoso paper de ¿usted sabe con quién está hablando? El experimento que hace Guillermo O'Donnell, que es maravilloso, es hacerle esa pregunta a mucha gente en Brasil y contrastarla con la que sería nuestra respuesta en Argentina. En Brasil bajan la cabeza cuando algún miembro de la élite pregunta ¿usted sabe con quién está hablando? Y en Argentina la respuesta decía, ¿a mí qué carajo me importa? Bueno, ese carácter plebeyo, esa idea de todos valemos lo mismo, no importa dónde hayas nacido vos y dónde haya nacido yo, es algo que Argentina tiene como característica muy distintiva. Brasil no. Brasil es un país que hasta hace muy poco tiempo tuvo esclavos. Entonces, esa jerarquía social se manifiesta también en cómo tratan los patrones a los empleados de manera muy vertical, muy despectiva y también muy miserable en términos salariales. Eso es lo que destacó Cristina. Claro. Dijo, aun cuando ellos tienen una burguesía nacional, en términos distributivos, históricamente fue mucho más mezquina. El país más desigual también de Sudamérica. Por supuesto, pero quizás por eso allá no renunciaron los dueños. Entonces dicen, bueno, yo invierto acá y acá voy a forjar mi capital, lo voy a empoderar frente a otros capitales del mundo, como el argentino que, en cambio, a diferencia de aquel, entrega. O sea, estamos viviendo un segundo capítulo de una entrega que se vivió en la crisis 2001-2002, cuando se vendió, no sé, Terrabuzzi a Nabisco, sí, por ejemplo, Pérez Companc a Petrobras. Claro. ¿Por qué vendieron Petrobras, Fortabat, que vendió también a Camargo Correa? ¿Por qué vendieron los grandes patrones en aquel momento? ¿Por qué ahora, si bien no venden, también renuncian a tener empresas más poderosas? ¿Será entonces que es cultural? Efectivamente, la disputa no es solo económica, que tiene razón entonces el gobierno en plantearlo en esos términos. Es las dos cosas, obvio que hay algo ideológico en esa renuncia, en ese Argentina ya fue, que también me han dicho abiertamente algunos de estos empresarios que tienen mucho capital hundido en Argentina. ¿Será que para esas cuestiones de vos decís, la minería, el petróleo, las inversiones financieras, no es necesario el mercado interno? Por lo tanto, ya no importa si en Argentina hay consumo interno, si hay buenos salarios, el laburante tiene derechos o no tiene derechos. Exacto, esa es otra dimensión. Cuando uno no ve en su empleado a un potencial cliente, evidentemente lo piensa distinto. Y es lo que les pasa a muchos de estos dueños. Que, ojo, tampoco tienen algo de especial o algún gen distinto a otros del mundo, porque esto es parte de una embestida global. Yo analizo a los dueños de la Argentina, pero ellos participan de una misma tendencia de los grandes capitalistas globales a concentrar la riqueza y el ingreso a costa de otros capitalistas. Este no es un libro antiempresa. Este es un libro que busca entender, por ejemplo, por qué
a un emprendedor cordobés que publica para vender algo en una plataforma de e-commerce, le cobran una comisión que se va a Islas Vírgenes Británicas a través de una cáscara en Uruguay para no pagar impuestos acá. Eso no es natural del capitalismo, no pasó siempre y no pasa en todo el planeta. Por eso el país que quieren los dueños, digo, se parece mucho a este país donde empiezan a caer regulaciones, donde empiezan, para beneficio del gran capital, a reducirse protecciones a otros empresarios de menor tamaño, de menor rango, de menor escala. Es, en muchos sentidos, además de una disputa cultural, ideológica, una guerra intraburguesa, porque es a muchos otros empresarios a los que despojan los Galperín Claro. de la vida, los Elstein de la vida. Porque ¿no? está la otra pregunta, jugando un poco con el título del libro, es ¿quiénes son los dueños y dónde se cierra la puerta y quiénes quedan afuera Mirá, del grupo de los dueños? Vos mirá. ya marcaste tres sectores. Sí, yo en el capítulo mío publico diálogos que he tenido con el que era jefe de Milei durante 2 décadas, Eduardo Urnequian, con Javier Madanes Quintanilla de Aluar y Fate, que es uno de los pocos que me dice, yo me siento un industrial, no un empresario. Yo quizás en contra de mis intereses estoy demasiado apegado a la tradición. Bueno, es el polo opuesto a Marcelo Mindlin, por ejemplo, que es el zar de la energía, pero viene de la banca, no le interesa especialmente la energía, no es ingeniero industrial, es economista. No le interesa el desarrollo energético argentino, sino el negocio de la Las energía. finanzas. Exacto, entonces, de vuelta, sin valorarlo moralmente, este libro trata de sobrevolar esos maniqueísmos, es un poco más sofisticado que eso, pero sin valorarlo moralmente, es evidente que esa vocación por el propio negocio, por el hacer aluminio en este caso, o neumáticos, es algo que muy pocos comparten ya a esta altura, porque todos mutaron. Y también eso explica esa apuesta a pérdida. O sea, que Paolo Roca apueste por Milei como apostó, que haya puesto como 5 ministros en el gabinete nacional. Claro. Algunos fueron volando, ¿no? Pero sí, algunos lo fueron desechando. Pero Sí. que Paolo Roca haga esa apuesta por un modelo que deprime el mercado interno y que en definitiva va a hacer que se venda menos acero, tiene que ver con que Paolo Roca ya es menos un siderúrgico hoy que un petrolero. Se fue convirtiendo a lo largo de las últimas 2 décadas, de la última década más especialmente, de hacer acero a hacer petróleo. Pero también escuchaba a otros economistas que dicen, no me acuerdo bien si era Álvarez Agis u otros, que señalan que el tema es el modelo, ¿no? O el sistema, porque vos traes un empresario sueco o chino a la Argentina y a las 2 semanas se empieza a comprar dólares. Sí, sí. Está esa cuestión, ¿no? De que hay una cuestión que la historia, la cultura, pero también la tradición lleva a apostar a la reserva financiera, a preservar los ahorros, a ir ahora a la inversión financiera sobre la productividad. Bueno, pero entonces vale más la pena preguntarse por el rol que ocupan los dueños en la sociedad, porque una empresa que está echando empleados, que tiene una fábrica, por ejemplo, Sí. que está echando empleados y que está vendiendo menos, pero que está ganando más porque hace carry trade con la guita que tiene del giro del negocio y porque importa y vende esos productos importados, ¿le está haciendo bien a la sociedad o mal? ¿Le está haciendo bien al país? Aunque gane guita. Y bueno, hay una discusión que dar ahí. Y de acuerdo a tu investigación, ¿no? Estos dueños, ¿qué país pretenden en el futuro? Bueno, a lo largo de la historia ha habido apuestas de los dueños por forjar un país más amigable a sus intereses. Esto lo revisa Juan Odicio en su capítulo. Es un historiador económico que trabaja en la UNAM como investigadora en México. Y la verdad que lo notable, lo llamativo es cómo se engarza este proyecto, esta apuesta, hasta desde el punto de vista del linaje, con las apuestas de varias dictaduras.
Los Venegas Lynch, por ejemplo, fueron prácticamente una familia ligada a las interrupciones de la democracia en nuestro país, a los golpes de Estado. Del 55 en adelante. Sí, y antes también. O sea, el primer Venegas Lynch nació a principios de siglo, cuando uno de los herederos de don Tiburcio Venegas se casa con Marta Lynch, y el hijo de ellos es quien luego participa de los prolegómenos del bombardeo de la Plaza de Mayo y de la Revolución Libertadora. Pero el prócer de Milei, este tipo Alberto Venegas Lynch, hijo, nosotros tenemos un Venegas Lynch en Pasaron Cosas también, pero el prócer, el llamado prócer por el presidente, era interventor, era profesor en la intervención milica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Daba clases en historia, y una de las preguntas que hacía de examen en el tiempo que le tocó administrar esa cátedra, insisto, nombrado por la intervención milica, represora, una de las preguntas era: ¿por qué una huelga es una asociación ilícita? ¿Por qué una huelga es una asociación ilícita? Lo digo en la provincia del Cordobazo, lo digo acá, para tomar dimensión del... Y acá está en ebullición la discusión en torno a la represión o al confinamiento, por lo menos espacial, de la protesta social. Bueno, es que por eso lo traigo a colación, porque el país que quieren los dueños hoy es muy parecido en ese sentido al país que querían los dueños cuando el prócer impartía este adoctrinamiento desde cátedras usurpadas. Sí. Consecuentemente, ese modelo se da de patadas con la mirada industrialista que piden los gobernadores de la región centro. Sí, yo ahí me pregunto, y les pregunto a ustedes, porque no estoy tan empapado en eso, ¿hasta qué punto un gobernador, o gobernadores, ¿no? Un gobernador como el de acá, o gobernadores como los de las provincias más pujantes de la Argentina, pueden seguir siendo la columna vertebral de este ajuste a costa de sus comprovincianos, ¿no? A mí me parece, hablando de los dueños del país, me parece que los propietarios del campo y la agroindustria, que está entrando en tensión con este modelo financiero, y donde Yarlora ya empieza a plantear: ojo con las retenciones, está en crisis el modelo de negocio del campo, no solo por las exportaciones sojeras principalmente, sino también por las industriales vinculadas al campo. Ahí empieza a haber una tensión que uno percibe que los dueños, por lo menos de Córdoba, también entran en cierta... También es una forma de marcar diferencia con la gestión nacional, con cierta legitimidad, sin pasar por el tamiscá, ¿no? Pero le votó hasta la lista del supermercado a Milei. Hoy prometen que bajan en diputados. Yarlora le votó todo. Averigüé justamente esa trayectoria, pero todo. Averigüé eso para decirlo hoy acá en la facultad, porque me sorprende, porque yo estuve acá en las dos últimas cumbres de la economía circular, porque conozco las empresas de Córdoba, porque conozco la fábrica de aviones, o sea, la potencia productiva que tiene esta provincia, suicidándose como se suicida al apostar por un modelo subdesarrollista como este. Me sorprende hasta desde el punto de vista personal, ¿no? Ya trascendiendo lo analítico. Tal vez sea la palabra que dijiste vos, ¿no? La K, la letra más que la palabra. Tal vez sea eso, sea el horror por... una experiencia, una tendencia... Que ha dejado heridas muy profundas. Claro, que trató mal a Córdoba y que, de algún modo le resultó refractaria la provincia luego. Durante y que como muchos gobiernos nacionales no la comprendió. No comprendió a Córdoba en su particularidad. Lo que pasa es que pensá la enormidad que implica por rencor a eso, que lo entiendo y que yo no de ninguna manera lo amonesto ni lo descalifico. Pensá si entregar la matriz productiva de vuelta de una trama
muy tupida, tecnológica. Hay una empresa que germinó acá en la Universidad Nacional de Córdoba que se llamaba Maquinalis. Una empresa de machine learning, una especie de pionera de la inteligencia artificial. Sí. Esa empresa que hizo con su esfuerzo la universidad de la gente, pagada por los contribuyentes, con la historia que tiene la Universidad de Córdoba, más antigua que la mía, fue una empresa que arrancó prestando servicios con código abierto a un montón de empresas de machine learning, Sí. y que cuando Galperín se dio cuenta de que su división de algoritmos dentro de la compañía era menos talentosa que Maquinalis para sugerirte a vos qué comprarte después de que te compraste algo, ¿viste eso que en Mercado Libre vos te comprás unas zapas y te dicen Quizás también también te interesen unas medias, una remera? Bueno, eso lo hacen unos pibes formados acá en la Universidad Nacional de Córdoba, que de vuelta hacían trabajo con código abierto para un montón de otras empresas, y que se formaron con recursos del Estado, que ahora Galperín combate desde las redes sociales y que dice hay que destruir desde adentro, como está haciendo el Jabo. Bueno, más autodestructivo que eso no se me ocurre. Berco, queda la invitación, te tenemos que despedir porque además te tenés que ir. ¿10:30 en la CGT? Sí, pero pueden venir esta tarde A las 6. a las 6 Así a la facultad, que vamos a presentar El País que quieren los dueños. Me dijeron que está en todas las librerías, pero seguro, tengo la certeza que está en Rubén Libros. Rubén Rubén Libro, sí. Así Seguramente. Una institución. Tradicional librería de Córdoba. Total. Así que Exactamente. vayan a buscarlo, El País que quieren los dueños, y los escucho, los leo en sus comentarios y apreciaciones. Vengo acá y voy a ir el viernes que viene a Rosario. Estoy yendo por todo el país porque quiero hablar de esto. La democracia no hablo lo suficiente de esto y quiero que hablemos porque nos lo merecemos.